otoño de 1529, un gigantesco ejército turco sitió Viena. Solimán el Magnífico había proclamado la yihad, la Guerra Santa. 20.000 ciudadanos vieneses estaban atrapados. Dentro de los muros de la ciudad se habían extendido el miedo y la desesperación. Se pensaba que si Viena caía, el resto de Europa tampoco estaría a salvo. Batallas. 1529. El asedio de Viena. A principios del siglo XVI, Viena era una de las grandes ciudades germanas. Se encontraba a tan solo 150 kilómetros de la frontera occidental del Imperio Otomano. En mayo de 1529, un mensajero comunicó la noticia de que un gran ejército había partido de Estambul para sitiar Viena y conquistar la ciudad. Entre sus asustados habitantes se encontraba Peter Stern von Labbach, el secretario austríaco de guerra. Si hay una batalla, no podré luchar. Mis ojos son demasiado débiles, mis huesos demasiado frágiles, así que día tras día cumpliré con mi deber y relataré el destino de Viena con el mayor de los detalles. Viena, una ciudad a las afueras de un imperio que debía su poder y su riqueza al mar. Aquel que tuviera el dominio de las olas dominaría también las rutas comerciales. Europa comenzaba a subyugar a América, el Nuevo Mundo. El monarca de este reino era Carlos V. Gobernaba en un imperio en el que, según se decía, nunca se ponía el sol. En Europa, Carlos V estaba en conflicto con el Imperio Otomano por el dominio en el Mediterráneo y los Balcanes. Ya en aquellos días, un conflicto político se convirtió en un conflicto de culturas. El cristianismo contra el islam. El asedio de Viena formó parte de este conflicto. Como secretario de guerra al servicio de los Habsburgo, Peter Stern redactó la crónica oficial de la defensa de Viena, un documento único. En el año de nuestro Señor de 1529, el sultán Solimán, cruel tirano y enemigo declarado de la fe cristiana, partió hacia Viena con todas sus fuerzas militares para vencer y subyugar al cristianismo. En esta crónica, Peter Stern describió la amenaza que emanaba del Imperio Otomano. Un vasto dominio que se extendía desde los Balcanes hasta el norte de África y cuya organización era mucho más avanzada que la de cualquier estado europeo. Se podría pensar que en la práctica todo iba bien. La gente podía hacer peticiones. Podían escribirle peticiones al sultán y después en los libros de registros aparecían los nombres de esa gente. Por ejemplo, el nombre de un habitante de un pueblo de Anatolia que había pedido un favor o que había cometido un crimen. Entonces, lo que se hacía era, se elegía a gente de Estambul para que hiciera justicia en su nombre o contra ellos. Lo cierto es que los tentáculos del Estado central llegaban muy lejos. Estambul, capital del Imperio Otomano y sede de su gobernador, Solimán el Magnífico. Este tenía el mismo deseo de expansión que Carlos V. Así como Carlos V,
Él también declaró que la guerra era un conflicto entre las religiones del mundo. Solimán proclamó la yihad, la guerra santa. Tenemos que recordar que los sultanes no se veían a sí mismos como los califas del Islam. Ese era uno de sus títulos, pero no era el que promovían como primero y más importante. Primero y ante todo, eran sultanes. Así que, al igual que este título de califa estaba ahí como recurso retórico, también lo estaba la proclamación de la yihad para congregar a las tropas y centrar su atención en la lucha. Creo que fue simplemente una confrontación territorial. No fue la primera ni la más importante confrontación religiosa con Fernando y los Habsburgo. En mayo de 1529, el ejército otomano formado por 150.000 hombres partió hacia Viena. Su mayor campamento se estableció en Belgrado. Pero la marcha fue dura. Las fuertes lluvias habían ablandado el suelo y tuvieron que abandonar las armas. El ejército otomano se hundía en el barro. En la mayoría de las regiones, los aguaceros habían destruido las cosechas casi por completo. El precio del grano se había multiplicado por 20. Uno de los secretarios del sultán registraba los acontecimientos en un diario. Llovía tanto que mucha gente se ahogó en el río. El agua se llevó a algunos caballos y camellos. Los hombres se subieron a los árboles y pasaron allí 2 días y 2 noches. El relato del secretario otomano es el único de un testigo ocular de la campaña contra Viena. Solo hay una copia que no revela el nombre de su autor. Pero debió de ser alguien que experimentó la campaña con gran cercanía al sultán. Alguien a quien, como a Peter Stern, se le había encargado de manera oficial que escribiera dicho relato. Describió las penurias del avance de los turcos con gran detalle. Los cauces de los ríos no habían llegado nunca a aquellos niveles, ni siquiera en un buen año. El lugar no se había drenado. Había ciénagas por todas partes y los otomanos tenían que sortearlas. Podían seguir las márgenes de los ríos, pero tenían que cruzarlos, y eso suponía siempre un gran problema para cualquier ejército. En las crónicas leemos que el ejército otomano avanzaba hacia el frente europeo, a pesar de las grandes dificultades que suponía cruzar los ríos. El avance del ejército turco fue una proeza logística. Tras cubrir casi 2.000 kilómetros en 4 meses, a pesar de las adversidades a las que se había enfrentado, el ejército turco se encontraba a las afueras de Viena, y el miedo le había precedido. En el último momento, los habitantes de Viena intentaron huir. No podían creer que la ciudad fuera a ser ocupada. Solo 400 habitantes capaces de portar armas se quedaron. En el ejército turco estaban los Akinci, pequeñas tropas a caballo que aparecieron a las afueras de la ciudad por primera vez el 21 de septiembre. Violaban y saqueaban y arrasaron todo a su paso. Muchos refugiados de Viena también cayeron en sus manos. Capturaron a las mujeres y a los niños y se los entregaron al ejército turco como esclavos. La mayoría de los hombres fueron decapitados sin más preámbulos y sus cabezas se ensartaron en postes a modo de trofeo. Nuestros guerreros entraban a la fuerza en granjas. Haciendo sonar el grito de guerra musulmán, desenfundaban sus sables y mataban a los infieles. Perseguían a muchachas y muchachos y se aseguraban un rico botín. Esto también era prueba de la gracia de Alá. La gente de Viena necesitaba ayuda, pero Carlos V no podía acudir en persona porque en aquel momento estaba en guerra con Francia.
Sin embargo, en el último momento envió 17.000 lansquenetes a defender la ciudad. Esto supuso que hubiera más soldados que ciudadanos en Viena. Los lansquenetes eran soldados profesionales que arriesgaban su vida por dinero. Eran groseros y fanfarrones. Incluso su ropa expresaba desdén por las barreras sociales. Provocaban, para empezar, con la gran cantidad de material utilizado para su ropa. Querían demostrar cuánto dinero tenían. De hecho, despilfarraban su dinero tan rápido como lo ganaban. También eran provocadores sus hombros anchos. Los hombros anchos y una cintura fina eran un rasgo típico de los lansquenetes. Querían demostrar que eran una fuerza de élite que podía permitírselo todo y que no necesitaba observar las barreras sociales. La prenda de ropa más provocadora de los lansquenetes era su coquilla, una réplica de un pene erecto y símbolo de constante virilidad. Se usaba para diversos fines, incluso como monedero. En ocasiones era divertido entrar en una ciudad y sacar monedas de tu coquilla. Para poder pagar a los 17.000 lansquenetes, se fundieron los tesoros de la iglesia de Viena y se acuñaron monedas de urgencia. El 24 de septiembre de 1529, 3 días después que los Akinci, el principal ejército otomano llegó a Viena. Rodeada por 150.000 turcos, la ciudad estaba aislada. Solimán esperaba que su demostración de esplendor oriental y la magnitud de su ejército intimidaran a la gente de Viena y les persuadieran a rendirse sin luchar. Al comandante y otros habitantes de la fortaleza de Viena: hago constar que, si se convierten en musulmanes, nada les sucederá. Pero si ofrecen resistencia, por Alá, el más sublime, su ciudad será reducida a cenizas y jóvenes y viejos serán masacrados. Solimán no tenía interés en asaltar la ciudad, porque según la ley marcial islámica, tendría que concederle a sus tropas 3 días de pillaje. Solo si Viena se rendía, todos sus tesoros le pertenecerían. Teniendo eso en cuenta, envió a 4 prisioneros a la ciudad con un mensaje. El mensaje era una petición para que se entregaran. Solo así, la ciudad podría ser indultada. Solimán está intentando llegar a un acuerdo con los líderes de nuestra ciudad. Ha hecho el voto de no dejar entrar en ella a ninguno de sus hombres para no hacer daño a nuestras gentes. Pero si no nos rendimos, no cesará hasta que haya conquistado Viena y masacrado a jóvenes y viejos. Pero rendirse no era una opción. El asedio comenzó con una demostración de sus armas. Cuando se trataba de disciplina y habilidades con las armas, no existía un ejército en Europa que pudiera competir con los turcos. El vasto campo otomano solo podía contemplarse por completo desde el chapitel de la Catedral de San Esteban. Y fue aquí, en el punto más alto de la ciudad, donde un artista se sentó y dibujó.
Lo que Peter Stern describía con palabras, este lo registraba con dibujos. Los esbozos del artista vienés formaron un documento único que retrata todos los horrores del asedio. Esta vista, que se encuentra ahora en posesión del Museo de Viena, es sin duda una de las principales fuentes de información que tenemos del primer asedio de los turcos en 1529. Iba a llamarlas fuentes pictóricas, pero eso lo habría limitado bastante. Los ataques y saqueos fuera de sus puertas, así como los acontecimientos sucedidos dentro de la ciudad, capturados en una sola imagen. El asedio otomano de 1529 se podría considerar como la confrontación entre lo que aún era una ciudad medieval y un orden social totalmente distinto. Por una parte estaba el cristianismo occidental y por la otra el Islam de los otomanos, con su civilización adelantada. Su nivel de conocimiento en muchos campos infundía total respeto. En el otro extremo estaba el sistema occidental, que se encontraba en un estado de agitación. Su capacidad intelectual para reconocer y absorber otras influencias no era tan avanzada en aquel momento como la de los turcos. Todos los relojes de las iglesias de Viena estaban parados, y a excepción de la pequeña Primglocke de la Catedral de San Esteban, todas las campanas de la ciudad dejaron de repicar durante el asedio. El tiempo se había parado. La decisión de luchar fue retratada por Peter Stern como una especie de juramento de Viena. Compañeros de armas, nobles y rasos, juraron quedarse en la ciudad con sus magníficas armas mientras aún hubiera vida en sus cuerpos y para morir unos junto a otros por la fe cristiana. Pero los soldados que hicieron el juramento eran mercenarios al servicio de los Habsburgo. No eran cruzados dispuestos a morir por su fe. La batalla comenzó. A medida que avanzaban, los turcos se habían visto obligados a dejar sus pesadas y potentes armas, por lo que tuvieron que bombardear Viena con cañones más pequeños. Estos cañones más pequeños apenas suponían una amenaza para los muros de Viena. El peligro llegaba en forma de las balas de cañón que entraban en la ciudad. Caían en el pavimento causando grandes daños. Así que la gente de Viena destrozó sus calles para que las balas cayeran en tierra blanda. Pero los turcos tenían experiencia en asedios de fortalezas como Viena. Los cañones estaban pensados únicamente para propagar el terror y evitar que los habitantes de Viena tuvieran un momento de respiro. Mientras, los turcos se centraban en sus verdaderas armas, las zanjas y túneles por los que se introducirían en la ciudad para prender fuego a explosivos bajo las murallas de la fortaleza.
Al principio la gente de Viena no tenía ni idea de por qué los turcos estaban excavando. Sin ninguna sospecha, se quedaron en su ciudad esperando un ataque que ya había comenzado bajo tierra. La idea era excavar una amplia cámara al final de cada túnel y llenarla de pólvora. Cada cámara se sellaría entonces con un muro para lograr la mayor compresión y para proteger a las tropas turcas del impacto de las explosiones. Lenta e inexorablemente, los turcos se acercaban cada vez más a la ciudad. Con cada hora de cada día, la amenaza crecía. Mientras los equipos de excavadores se acercaban más y más con sus conductos, en los alrededores de Viena se producía una tragedia. Los Akinci propagaban el miedo. Su principal arma era el arco. Debido a su perfecto dominio de esta arma, los Akinci eran temidos en Europa. Incluso suponían una amenaza para los caballeros armados. Esperaban hasta que su adversario desenvainara su espada y entonces les disparaban una flecha aquí o a través del visor. Disparaban con tanta precisión desde un caballo al galope que podían apuntar a una hendidura del casco. Para la manera de pensar de los europeos, esta era más un arma de traidores que de caballeros. Los arcos de los turcos eran armas de alta tecnología que podían soportar altos niveles de tensión. Así que a pesar de su reducido tamaño, tenían un poder de penetración tremendo. Sin embargo, no eran fáciles de usar. En realidad, llevó años de práctica disparar estos arcos históricos con rapidez y precisión. Se podría reclutar y entrenar muy rápidamente a una tropa de mosqueteros. Pero necesitarías años para convertirte en un arquero consumado. Lo que sorprendía y asustaba a los europeos, por encima de todo, era la habilidad de los turcos de disparar a sus adversarios desde un caballo al galope. Cuando un caballo está galopando, hay una fase en la que tiene las 4 patas en el aire a la vez. Y entonces es cuando tienes que disparar. Si no lo haces, la sacudida cuando las patas pisen el suelo de nuevo hará que tu flecha se desvíe. Los Akinci saqueaban las afueras de la ciudad en un radio de casi 100 kilómetros. El destino de los granjeros fue un horrible presagio de lo que les esperaría a los habitantes de Viena. Solo unos pocos supervivientes lograron encontrar refugio en la ciudad, ocultos en la oscuridad. En su crónica, Peter Stern escribió: se masacró y secuestró a miles de personas. Los bebés eran arrancados de los úteros de sus madres y arrojados o atravesados con estacas. Las doncellas eran violadas hasta la muerte. Que el Todopoderoso tenga piedad de sus almas y que estos crueles sabuesos paguen por los crímenes que han cometido. Lo que Peter Stern escribió sobre estos Akinci, asesinos y ladrones,
haría que los europeos se formaran una imagen de los turcos durante siglos. Era una cita típica. La palabra sabueso se usó durante 2 o 3 siglos. La imagen de bebés ensartados se encuentra en múltiples grabados turcos. Eran los periódicos de la época, por decirlo de alguna manera. Los grabados en madera contenían escenas con las que la gente intentaba retratar la brutalidad de los turcos. Y un tema muy popular era el de bebés que habían sido atravesados con palos o lanzas. Esta imagen de la fruta no madura, arrancada del cuerpo de su madre, se da muy a menudo. Otro tema muy común es la violación de mujeres jóvenes. En este caso, la cita es aún más característica. Las atrocidades que tuvieron lugar fuera de Viena se confirmaron en informes otomanos. Los grabados turcos extendían noticias sobre ellas por toda Europa. Así fue como la gente percibiría al Imperio Otomano. Se había formado una imagen del turco como alguien cruel por naturaleza, y esta imagen estaba promovida por la Iglesia cristiana, que vio amenazado su poder. Uno de los que predicaban apasionadamente contra los turcos fue Martín Lutero. Él los veía como la personificación del anticristo. Estad seguros de que el turco es la furia más maléfica del diablo contra el cristianismo. Vemos que actúa con gran crueldad, como si fuera el diablo encarnado y lleno de ira. En Alemania, la guerra de los campesinos acababa de terminar. Cansados de las penurias que tenían que soportar, los campesinos se habían sublevado. No era extraño en aquel momento encontrar soldados y campesinos que se habían reasentado en el Imperio Otomano. Habían huido de un sistema social que no ofrecía posibilidades de ascenso. En comparación, el Imperio Otomano era un reino muy dinámico. Un campesino podía ascender y convertirse en bajá o visir. Así que era un lugar atractivo para cualquiera que fuera ambicioso. Podías llegar a ser alguien en el Imperio Otomano mucho antes que en Occidente, y eso lo hacía atrayente. Por ello, no eran solo los soldados los que desertaban. Las poblaciones cristianas de algunas islas griegas al completo cambiaron de lado. Preferían vivir bajo el mandato del sultán, decían, que bajo el del papa. La amenaza estaba ahora a otro nivel. Era una amenaza para la sociedad occidental, para la nobleza y para el clero. Fue principalmente el clero el que reaccionó buscando la oportunidad de crear un enemigo externo, intentando desviar la atención de disputas internas, como Martín Lutero y los desacuerdos dentro de la Iglesia. Un ejemplo de las posibilidades de ascenso personal en el Imperio Otomano eran los jenízaros, las tropas de élite del ejército otomano, más de 12.000 en número. Los niños cristianos de entre 12 y 18 años habían sido secuestrados de sus familias en las aldeas de los Balcanes, convertidos al Islam y llevados al servicio del Estado otomano. Todos aquellos dispuestos a superar sus experiencias traumáticas podían optar a una carrera en el gobierno, incluso a los puestos más altos. Un ejemplo de esto es la carrera del consejero más importante de Solimán en aquella época. Secuestrado de niño en una aldea en Albania, Ibrahim Pasha había ascendido hasta convertirse en el gran visir turco. La situación para la gente de Viena era de tristeza y desamparo. Entonces empezó a llover. Una ola de frío excepcionalmente temprana para la época del año les trajo una ráfaga de esperanza. No paraba de llover en todo el día y esperábamos que los babuinos de fuera de las murallas murieran congelados. Pero mala hierba nunca muere. Debido al mal tiempo, atacar no era una opción. Las zanjas turcas rellenas de agua y pólvora para los explosivos estaban empapadas. Mientras siguiera lloviendo, Viena estaba a salvo de ataques. El espíritu de las filas turcas se hundió hasta el fondo.
Llovió 2 días enteros. El campamento otomano era un mar de barro. Días y noches de frío intenso. Había tanto barro que durante varios días los animales de carga no pudieron tumbarse y descansar por el día ni por la noche. Es imposible describir cuánta lluvia cayó. El tiempo se acababa para el asedio del ejército turco. Se acercaba el invierno antes de lo esperado. Por fin la lluvia paró. El período de gracia de Viena se había terminado. La agotadora guerra subterránea continuaba. Para entonces la gente de Viena ya había descubierto las galerías subterráneas y las cargas explosivas. Bajo la luz gris del alba, los lansquenetes planeaban hacer una salida para evitar que los turcos siguieran excavando. 2000 hombres se preparaban para atacar. Era una operación muy arriesgada. Si los soldados fracasaban en encontrar las cargas explosivas colocadas por los turcos, Viena estaría perdida. Como llegados de la nada, los lansquenetes aparecieron de repente en las zanjas de los turcos. Estos, sorprendidos, intentaron huir, pero muchos fueron asesinados. Sin embargo, también se produjeron muchas bajas entre los lansquenetes. Los lansquenetes no pudieron encontrar las cargas explosivas, pero al marcharse, se llevaron prisionero a uno de los turcos. Se lo llevaban para interrogarlo, eufemismo que en aquellos días significaba tortura. El primer paso consistía simplemente en enseñarle al delincuente los instrumentos de tortura. En el segundo paso se usaban instrumentos como el aplastapulgares. Tenía 2 tornillos que unían 2 placas de metal. Los pulgares de los prisioneros se colocaban entre las placas y se ejercía la máxima presión apretando los tornillos. Esto era extremadamente doloroso y el delincuente confesaba rápidamente. Pero los vieneses necesitaban saber cuanto antes dónde estaban colocadas las cargas explosivas subterráneas. Así que torturaron al hombre de la peor manera posible. Las personas sometidas a las torturas más crueles eran completamente conscientes de que no sobrevivirían a esa terrible experiencia. Sus torturadores les decían que podrían acabar con ello pronto si confesaban, incluso si ese acabar con ello pronto significaba morir. Sometido a tortura, el prisionero reveló los planes turcos. En su relato, Peter Stern describe con emoción. Cuando fue interrogado, el hombre por fin admitió que se habían colocado cargas a la derecha e izquierda de la puerta carintia.
Nadie tenía conocimiento de esto. Cuando se informó, nuestras tropas llenaron barreños con agua y posicionaron a sus guardias. La información obtenida del prisionero no era lo suficientemente detallada. La gente de Viena tuvo entonces que quedarse en sus sótanos, vigilando día y noche. El agua revela cualquier movimiento en la tierra antes de que el oído humano pueda detectarlo. Si se formaban ondas en la superficie del agua, los soldados cavaban en aquel lugar. Para poder asaltar la ciudad, los turcos querían accionar una gran carga explosiva para derrumbar las murallas de la ciudad. Los turcos trabajaban en varios puntos a la vez, a menudo para confundir al enemigo. Pero los vieneses se las arreglaron para encontrar las cargas explosivas de los turcos. En aquel momento el tiempo era crucial. Los lansquenetes se reunieron en las secciones amenazadas de las murallas de la ciudad. Últimos preparativos para la detonación. Las cargas de pólvora estaban enrolladas en las cámaras subterráneas. El ataque turco general era inminente. La grieta que se formó en la muralla tenía 30 metros de ancho. Pero los vieneses estaban listos. Los lansquenetes estaban situados en la brecha y los turcos fueron directos a sus lanzas. Derrotados, los genízaros se retiraron al campamento turco. Los comandantes recibieron allí con consternación la noticia de la inesperada derrota. Tras los rezos de la tarde se detonó una carga explosiva. Algunos de los infieles lucharon en la brecha que creó. Dio comienzo una encarnizada lucha. Pero como la brecha no era lo suficientemente ancha, no pudimos ocupar la ciudad. Los oficiales turcos discutieron sobre el modo de proceder. El ejército otomano no podía aguantar más. Las tropas estaban desmoralizadas y apenas tenían qué comer. Ni siquiera se pudo llevar a cabo la rebelión de los genízaros. La escasez de comida era un asunto de máxima seriedad. Los comandantes decidieron preparar un ataque final. Si la fortaleza no sucumbía, el ejército volvería a casa.
La moral del ejército estaba muy baja. Las provisiones en el campamento otomano eran escasas. No tenían ni el grano ni la carne que necesitaban para alimentar a los soldados. Creo que era imposible que el asedio hubiera triunfado. La estación avanzaba y sabían que el invierno llegaría pronto. Ya había nevado cuando estaban en Hungría. Había nevado muy pronto aquel año. No tenían posibilidades. Los heraldos del campamento turco anunciaron la decisión de preparar un ataque final. Para revitalizar el espíritu de lucha entre los hombres, Solimán prometió que el primer soldado que escalara las murallas de Viena sería ascendido a capitán y se le daría la cantidad de 30.000 aspers, una recompensa muy espléndida. El ataque final. Solimán planeaba asaltar la ciudad en 3 columnas, pero de nuevo los genízaros corrieron hacia las lanzas y las armas de los lansquenetes. La carnicería duró 2 horas. Después, los soldados turcos decidieron por unanimidad retirarse. Ya no tenían ganas de luchar. Ya no creían que pudieran ganar la batalla. Sin embargo, los vieneses aún no se creían su triunfo. No tenían ni idea de que el asedio se había terminado. En su relato, Peter Stern escribió: el enemigo preparó un ataque violento, pero esta tormenta amainó pronto. Las bajas del enemigo ascendían a 350. De nuestro lado, solo un hispano recibió un disparo de muerte y numerosos lansquenetes fueron heridos. Alabado sea el Señor. El peligro había terminado, pero el miedo aún se extendía por la ciudad. Al día siguiente del ataque final, 3 hombres fueron capturados. Sometidos a tortura, confesaron ser espías turcos. Solimán, decían, les había encargado prender fuego en 5 puntos de la ciudad. Planeaba entonces atacar la ciudad en llamas, mientras sus habitantes estuvieran preocupados intentando sofocarlas. Los 3 sirvientes que entraron en la ciudad y resultaron ser espías turcos fueron descuartizados en público y sus partes del cuerpo se colgaron de las murallas de la ciudad. Pero los hombres probablemente eran inocentes. Su ejecución, pura histeria. No hay duda de que esto era algo que la gente necesitaba. Después de todo, habían tenido que soportar el asedio sentados en sus sótanos. Así que cuando alguien era ejecutado de esta manera, se trataba de un caso de sed de venganza. El descuartizamiento era un castigo particularmente brutal y deshonroso. Al separar el cuerpo, ya no se podía resucitar. Al privar a una persona de la posibilidad de entrar en el paraíso, no se estaba castigando solo su cuerpo, sino también su alma. Y aquellos días, la gente creía firmemente en el más allá. La campaña del ejército otomano terminó de la misma forma que había comenzado, en medio de la lluvia y del barro.
El relato del cronista otomano no da indicios de cuántos soldados turcos murieron de hambre o congelados en el camino de vuelta a casa. El destino del mismo autor también es desconocido. Llovía sin cesar desde el alba hasta el ocaso. Algunos de los soldados perdieron todo su equipo en el diluvio interminable. Y algunos de sus caballos se hundieron en los lodazales. El sufrimiento era indescriptible. En el camino de vuelta tras el asedio, el ejército al completo se hizo pedazos. En el relato leímos que no podían mantener unidos a sus hombres. Lo habían perdido todo. Habían perdido sus tiendas de campaña, sus equipajes, sus animales. Volvían a las ciénagas. No podían mantenerlos unidos. Aquello que los turcos dejaban atrás pasaba ahora a manos de los vieneses. Pero la euforia de su triunfo no duró mucho. La periferia había sido arrasada. Había mugre y excrementos por todas partes. El hambre y la miseria eran omnipresentes. Apenas era posible caminar la distancia de un disparo de ballesta sin encontrar un cadáver o el cuerpo inerte de un cerdo, caballo o vaca. La batalla por Viena se había ganado. Sin embargo, la rivalidad entre los Habsburgo y el Imperio Otomano persistió. Como puesto de avanzada oriental, Viena viviría bajo un miedo constante durante los siguientes 150 años. No fue hasta el segundo asedio fallido, en 1683, cuando comenzó el declive del Imperio Otomano. El invierno inmediatamente posterior al asedio fue de hambruna. El tiempo fue más frío de lo normal. No había apenas nada que se pudiera usar para calentarse y aún menos para comer. El asedio hizo imposible recolectar la cosecha del otoño. Los ciudadanos de Viena que habían huido volvieron. Lo que es más, muchos lansquenetes se encontraban todavía en la ciudad y necesitaban alimento. En medio de esta situación, un tipógrafo de Nuremberg apareció en la ciudad. Niklas Meldemann quería publicar un relato sobre el asedio de Viena. Meldemann conoció a Peter Stern, el cronista del asedio, quien le proporcionó una copia de este relato. Meldemann también recibió los esbozos realizados por el artista desconocido de la Catedral de San Esteban. De vuelta en su taller de Nuremberg, los unió para crear una imagen panorámica. Meldemann tan solo mencionó a Peter Stern como autor en la primera versión. Más tarde publicó el relato enriquecido con sus propias experiencias bajo su propio nombre. Y el nombre del artista que esbozó los dibujos se mantuvo en secreto. Como resultado, los dos testigos oculares de la batalla fueron olvidados muy pronto. No tenemos datos de su vida tras el asedio. Niklas Meldemann menciona que aquí en Viena conoció a un pintor muy famoso y que tras largas negociaciones se las arregló para comprar sus dibujos. Según Meldemann, este famoso artista había observado el asedio de manera individual y por propia iniciativa desde el cuarto del guarda de la Catedral de San Esteban y había dibujado lo que veía. Meldemann afirmó haberle comprado los dibujos al hombre con su propio dinero y haberlos presentado después en un grabado en madera.
Aquel invierno, Niklas Meldemann volvió a Nuremberg. Su relato proporcionó al mundo la imagen de la resistencia vienesa frente al peligro islámico turco. Esto formó una imagen de los turcos en Europa y dio lugar al concepto de Viena como bastión cristiano de Europa.